Buenas, estoy en el tema 2 de psicología social, en la cognición social, ¿vale? Venga, vamos a ello y no perdemos el tiempo. Pues mira, tenemos información sobre nuestro entorno, ¿vale? A los psicólogos les interesa los procesos mentales, estos procesos que se dan en nuestra mente, nuestra capacidad de adquirir los conocimientos para conocer a los demás, conjunto de herramientas para conocer el mundo, conocer a los otros. Y hay dos formas de procesar la información, ¿vale? Hay dos procesamientos, el modo automático o el controlado. El automático es sin ser conscientes de ello, tú no te das cuenta, ¿vale? Se da de manera automática. El 90% del tiempo tenemos este modo automático que es como un piloto automático, ¿no? Capacidad automática. Controlado es deliberado, tú te paras a pensar, esto te lleva un tiempo, es más lento, ¿vale? Implica mayor recursos cognitivos, ¿vale? Mayor esfuerzo, más control. Entonces se diferencian estos dos en muchas cosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los procesos automáticos no son intencionados, fuera del control deliberado, no implica esfuerzo, altamente eficiente. Procesos controlados, intencionados, controlados, implican mayor esfuerzo, consumen más recursos cognitivos. Tenemos la tabla de las diferencias, ¿vale? Entre los dos procesos, que son cuadro 2.3. Luego vemos que, por ejemplo, un proceso automático podría ser el lavarme los dientes, ¿vale? Me lavo los dientes de manera automática porque ya tengo una larga experiencia haciéndolo, entonces ya lo hago de manera automática. Aprender a conducir, pues primero aprender a conducir tendría que hacerlo siendo consciente de ello, poniendo intención, esfuerzo, y luego ya sería de manera automática, pasaría, ¿vale? Primero aprendes a hacer algo controlado y luego lo haces y te sale solo, de manera automática, ¿vale? Pasaría de controlado a automático. Entonces, el automático es no consciente y el controlado es consciente, ¿vale? Y vamos a ver, se diferencia en 4 elementos clave, que son la intencionalidad, el control, el esfuerzo y la eficiencia. La intencionalidad, el procesamiento automático, no es intencional, ¿vale? Claro, tú no tienes intención. Es decir, ocurre sin que las personas sean conscientes de ello, no eres consciente de ello. Control, no está sujeto al control deliberado, ¿vale? Tú no te paras a pensarlo, no tienes control sobre esto, lo que a veces hace difícil o imposible evitar o interrumpir ciertos pensamientos. Te vienen ciertos pensamientos a la mente que tú no puedes interrumpir. Esfuerzo no implica ningún esfuerzo, ya que se basa en estructuras de conocimiento almacenadas en la memoria. Eficiencia es altamente eficiente, requiriendo pocos recursos cognitivos y pudiendo ocurrir simultáneamente. Esto puede ocurrir con otros procesos. El procesamiento automático hemos visto que se produce después de una extensa experiencia con una tarea, ¿vale? Hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de aprender a conducir, que primero te lleva dificultad y luego ya pasas a procesamiento automático, ¿vale? El procesamiento automático ofrece ventajas. Por ejemplo, cuando no podemos recordar un nombre o un lugar específico, es probable que realicemos otras tareas, podemos hacer otras cosas mientras buscamos la información de manera automática, sin ser conscientes de ello, ¿vale? Esta búsqueda no consciente generalmente tiene éxito y la información deseada viene a la mente automáticamente, aunque no podamos precisar cómo sucedió. El pensamiento automático puede ser útil para resolver problemas o tomar decisiones cuando nuestra atención se centra en otra actividad. Podemos hacer varias cosas a la vez. El pensamiento automático implica poco esfuerzo, ¿vale? En contraste, el controlado es consciente y requiere, por tanto, mucho esfuerzo y más recursos cognitivos, por lo que lo hace más lento. ¿Vale? Entonces hemos visto ya esas diferencias entre uno y otro.
los esquemas sociales, ¿vale? Cómo organizamos los contenidos en nuestra mente. Estos esquemas nos permiten organizar estos contenidos en nuestra mente. Se me ha cortado el vídeo, así que veremos a ver si puedo recuperar lo otro. Los esquemas sociales, ¿vale? Cómo organizamos los contenidos en nuestra mente. Una construcción sobre la realidad. La mente organiza los conocimientos en esquemas. El conocimiento de otras personas lo ponemos juntos, ¿vale? Y eso nos viene muy bien tener estos esquemas, ¿vale? Ya para saber relacionarnos con determinadas personas y determinados grupos, ¿vale? Ejemplo, amigo, sabemos lo que significa ser amigo y sus atributos, ¿vale? Entonces tenemos el concepto de esquema, se refiere a una estructura cognitiva que representa el conocimiento abstracto que tenemos sobre un grupo de estímulos que consideramos relacionados entre sí. Esto incluye sus atributos y las relaciones que existen entre ellos. Hemos visto, por ejemplo, amigo, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos pensar en un estudiante que se inscribe en psicología en la UNED, ¿vale? Tiene el esquema sobre la universidad, cómo funciona la enseñanza a distancia y los conocimientos que adquirirá en el grado de psicología. Este esquema entonces le proporciona la comprensión de que debe estudiar de manera autónoma y que cuenta con el respaldo de los centros asociados para su aprendizaje. ¿Vale? Esto le ayuda ya teniendo este esquema a cómo funciona esta universidad y ya él sabe qué va a tener que hacer, que va a tener que estudiar de forma autónoma, ¿vale? Cómo funciona la universidad, cómo son los profesores, ¿vale? Y cómo son los exámenes, irá preguntando, se irá informando y irá haciendo este esquema, ¿vale? Entonces, esquemas de personas y grupos. Hay diferentes tipos de esquemas de personas y grupos, esquemas del yo, esquemas de roles, esquemas de sucesos o guiones de acción y esquemas abstractos de resolución de problemas. Esquemas de personas y grupos, pues vamos a ver qué son, ¿vale? Estos almacenan el conocimiento sobre individuos específicos o grupos, lo que lleva a la asociación de ciertos rasgos y comportamientos a estos individuos o grupos. Los estereotipos son un ejemplo claro de este tipo de esquemas. Los estereotipos entran dentro de este tipo de esquemas. Esquemas del yo, ¿vale? ¿Cómo me comporto yo? Almacenan información sobre uno mismo, incluyendo habilidades, logros, fracasos y preferencias. Son más complejos que los esquemas de personas. Esquemas de roles contienen información sobre cómo se comportan las personas en roles específicos, en grupos o en sociedad, ¿vale? Como líderes, profesores o políticos. O sea, cómo se comporta una determinada persona en función del rol que tenga, ¿vale? Si tú eres profesor, te tienes que comportar de una determinada manera en la clase. Si yo soy alumna y estoy en una clase, me tengo que comportar de determinada manera. Tendré que levantar la mano para preguntar. Entonces, tengo un rol, ¿vale? Esquemas de sucesos o guiones de acción almacenan secuencias típicas de acciones en situaciones específicas, ¿vale? Cómo nos tenemos que comportar en situaciones, en las diversas situaciones. Por ejemplo, en un restaurante nos tendremos que comportar de determinada manera, tendremos que llegar, tendremos que saludar, después al final tendremos que pedir la cuenta, entonces tendremos que tener este esquema y nos ayuda a orientarnos y comportarnos apropiadamente. Esquemas abstractos de resolución de problemas son esquemas genéricos de procedimientos útiles para resolver problemas, como la teoría del balance y la teoría de la atribución. Estos esquemas son fundamentales para nuestra comprensión del mundo y cómo interactuamos con él. Se adaptan y evolucionan a medida que adquirimos más conocimiento y experiencia. Claro, pues si sabemos cómo funciona X personas, X grupos, ya
ya nos ayuda a cómo relacionarnos con esa persona y con ese grupo. Ya tenemos ese esquema y por tanto nos vendrá pues súper bien, ¿no? Para relacionarnos con ellos. Influencia de los esquemas en el pensamiento social. Procesos fundamentales mediante los cuales los esquemas influyen en el pensamiento social, ¿vale? Los esquemas influyen en el pensamiento social y hay tres procesamientos básicos: la atención, la codificación y la recuperación. La atención: los esquemas funcionan como filtros que determinan qué información percibimos y a la que prestamos atención. Ayudan a procesar la información de manera eficiente, especialmente cuando se enfrenta a una gran cantidad de datos. Por ejemplo, un estudiante que ha configurado su esquema sobre la universidad utilizará este filtro para seleccionar la información más relevante para su éxito académico. Prestará más atención a la información más relevante, ¿no? Vale, codificación. En esta fase se almacena la información en la memoria. Por lo general, tendemos a almacenar información que es coherente, ¿vale? Tendemos a almacenar la información que es coherente con nuestros esquemas. Sin embargo, la información que es muy inconsistente no se pierde, sino que puede almacenarse en lugares separados dentro de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, un evento inusual relacionado con un esquema existente se etiquetará como inconsistente y se almacenará de manera diferente, ¿vale? Y la recuperación, ¿qué sería este proceso? Implica extraer la información. La recuperación es extraer la información almacenada en la memoria. Al igual que la codificación, es más fácil recordar información, o sea, consistente con tus esquemas, que se ajusta a nuestras estructuras previas. Sin embargo, la información que es inconsistente con nuestros esquemas permanece almacenada y puede recuperarse. Por eso se llama recuperación, porque puede recuperarse cuando sea necesario, ¿vale? No se pierde, sino que se puede recuperar. A pesar de su utilidad para simplificar y organizar la información, los esquemas también pueden tener un impacto negativo en la comprensión del mundo social. Pueden contribuir al mantenimiento del prejuicio, ¿vale? Los esquemas pueden contribuir a este mantenimiento del prejuicio, ¿no? El prejuicio que tenemos muchas veces y nos es muy difícil quitárnoslo, y son resistentes al cambio, lo que puede llevar a distorsiones en la percepción de la realidad social. Por ejemplo, los esquemas están relacionados con los estereotipos y estos estereotipos pueden ser difíciles de modificar, incluso cuando se presenta información contradictoria. Un ejemplo es el efecto Pigmalión o profecía autocumplida, ¿vale? Autocumplida porque tú mismo te la cumples, por eso se llama así, donde las expectativas de una persona sobre otra pueden influir en el rendimiento de esta última. Las profecías autocumplidas se suelen definir como situaciones en las que las creencias erróneas que las personas tenemos sobre la probabilidad de que suceda un determinado resultado en el futuro ejercen un influjo en el comportamiento de los individuos, ¿vale? O sea, tú crees que va a pasar eso y al final acaba pasando. Autocumplida. Lo que acaba produciendo que esas predicciones tengan una mayor probabilidad de ocurrencia. Es decir, a veces las personas anticipamos determinados hechos y acaban desencadenando que los acontecimientos se sucedan del modo en que inicialmente habíamos previsto, ¿vale? Pensamos que va a pasar algo y acaban pasando, acabamos desencadenando eso nosotros mismos. Existen dos mecanismos a través de los cuales se cumplen estas expectativas. En primer lugar, provocando que la conducta de la otra persona se corresponda o ajuste a nuestras expectativas. Y en segundo, limitando el rango de conductas que otra persona puede realizar, ¿vale? Pues un ejemplo es que si tú vas, por ejemplo, a Andalucía y tú piensas que los andaluces son muy simpáticos, tú vas y te relacionas con una persona y tú vas ya de manera muy simpática con la gente, empiezas a hablar
con un andaluz y tú te comportas de manera más simpática de lo normal. Entonces, esta persona te responde de manera simpática, pero no porque sea simpático o lo que sea, sino porque tú ya vas con eso de que los andaluces son simpáticos. Entonces, al final, eso se te cumple, ¿no? Esa profecía que tú tenías. Y también se llama efecto Pigmalión, se llama de las dos maneras. ¿Qué esquemas utilizamos? Bueno, los esquemas se activan de manera automática. Estos esquemas se activan de forma espontánea cuando nos encontramos con un estímulo relacionado con él, ¿vale? La elección del esquema activado en una situación particular depende de su accesibilidad en la memoria, es decir, qué tan disponibles están los conceptos y esquemas relacionados en nuestra mente. La accesibilidad de ciertos esquemas puede estar influenciada por la experiencia previa, los objetivos y metas personales, ¿vale? Esto influye esa experiencia previa, los objetivos y metas personales que tengamos cada uno, así como el priming, que es la activación de información en la memoria debido a la exposición previa a eventos o estímulos específicos. Los esquemas desempeñan un papel importante al llenar las lagunas cognitivas con información basada en la experiencia previa almacenada. Por ejemplo, un estudiante puede desarrollar un esquema sobre cómo estudiar en una universidad en función de las experiencias previas de otros estudiantes. Eso le sirve. Y ahora vemos que los objetivos y metas personales pueden influir en la activación o inhibición de esquemas específicos. Por ejemplo, en situaciones sociales donde la mayoría muestra actitudes positivas hacia un grupo, pues las personas pueden evitar utilizar estereotipos negativos para mostrar una imagen libre de prejuicios, ¿vale? En priming o la activación de información en la memoria debido a la exposición a eventos específicos puede influir en la activación de esquemas, incluso en contextos no relacionados. Se plantea la pregunta de si las asociaciones creadas a través del priming pueden desactivarse una vez formadas. Los psicólogos sociales exploran un proceso llamado unpriming, ¿vale? Donde los pensamientos o acciones activados por una experiencia reciente pueden eliminarse una vez que se expresan, ¿vale? Una vez que se expresan, pueden eliminarse, demostrando que expresar esquemas previamente activados puede romper esas asociaciones y desaparecer su efecto, pero si no se expresan, los efectos del esquema pueden persistir. Aquí tenemos la figura 2.2, ¿vale? Efectos del unpriming. Se activa el esquema responder correctamente en preguntas sencillas. El esquema responder correctamente no se expresa. Condición solo aleatoriamente. Entonces el esquema persiste, 58% de las respuestas correctas. Unpriming. El esquema responder correctamente se expresa. Aquí se expresa. Condición correcta, aleatoria, ¿vale? El efecto del esquema se reduce, 49% de respuestas correctas, ¿vale? Vemos que dependiendo de si se expresa o no se expresa. Muy bien. Heurísticos. En adición a los esquemas, otra manera de reducir el esfuerzo en el procesamiento de información social involucra el uso de estrategias. Estas estrategias son estos llamados heurísticos, como la toma de decisiones basadas en información, ¿vale?, fácilmente disponible. Y Tversky y Kahneman, ellos definen un heurístico como un conjunto de reglas simples que las personas utilizan con frecuencia para realizar juicios y tomar decisiones en diversas situaciones sin emplear muchos recursos cognitivos. Son una especie de atajos mentales, ¿vale? Estos heurísticos son como atajos mentales que generalmente funcionan bien, pero que pueden llevarnos a cometer errores desde una perspectiva lógica, probabilística o racional. Heurístico de representatividad.
Tversky y Kahneman describen el heurístico de representatividad que se utiliza para juzgar la probabilidad de que un evento pertenezca a una categoría basándose en la similitud entre el evento y la categoría, en esa similitud entre evento y categoría. En otras palabras, al usar este heurístico, evaluamos si un evento es representativo, de cierta clase. Por eso se llama representatividad, porque representa una cierta clase. Y si consideramos que lo es, concluimos que es probable que pertenezca a esa categoría. Entonces ponen un ejemplo proporcionado por Tversky y Kahneman, que dicen: Steve es una persona muy tímida, introvertida, servicial, pero poco interesada en las personas del mundo real. Es ordenado y estructurado y presta mucha atención a los detalles. Luego se nos pide adivinar la profesión de Steve. Entonces tenemos que adivinar esa profesión entre unas cuantas que nos dan a elegir. Entre opciones como granjero, actor, bibliotecario, buzo, cirujano. La mayor parte de la gente diría que es bibliotecario, ¿vale? Es probable que respondamos que Steve es bibliotecario, porque su descripción se asemeja a los atributos estereotípicamente asociados a los bibliotecarios. Sin embargo, es importante destacar que este heurístico puede llevar a una sobreestimación de la probabilidad de que Steve sea un bibliotecario. Nos podemos equivocar. Heurístico de simulación. Kahneman y Tversky, los mismos de antes, introducen el heurístico de simulación, que nos lleva a considerar como más probables los eventos que podemos imaginar con facilidad. Este heurístico se utiliza cuando tratamos de predecir eventos futuros, evaluar la probabilidad de eventos específicos o calcular probabilidades de sucesos. Además, nos lleva a explorar alternativas a eventos pasados o presentes. Esto es el pensamiento contrafáctico, que queremos buscar alternativas a eventos pasados. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera hecho esto? ¿No? Un ejemplo hipotético proporcionado por Kahneman y Tversky ilustra este heurístico. Mr. Khan y Mr. Tisch tienen vuelos diferentes programados para la misma hora en el aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto juntos se encuentran con un atasco y llegan media hora después de la hora de salida de sus vuelos. A Mr. Khan se le informa que su vuelo salió a tiempo. A Mr. Tisch se le dice que su vuelo se retrasó y que despegó hace 5 minutos. Entonces se pregunta que quién estará más molesto. Pues dicen que Mr. Tisch estará más molesto, ya que imaginamos que podría haber tomado su vuelo si el retraso hubiera sido un poco más largo o si el atasco hubiera durado un poco menos. Esto es el pensamiento contrafáctico. Heurístico de disponibilidad se utiliza para estimar la probabilidad de un evento, la frecuencia de una categoría o la ocurrencia conjunta de dos fenómenos. Este heurístico se basa en nuestra tendencia a utilizar ejemplos específicos que vienen a nuestra mente con mayor rapidez, es decir, aquellos que están más accesibles en nuestra memoria, ¿vale? Los que vienen a nuestra mente con mayor rapidez. Entonces, por ejemplo, evaluar el riesgo de viajar en avión o viajar en coche, pues aunque son menos frecuentes los accidentes de avión, son más impactantes. Entonces nos viene a nuestra mente con más facilidad los de avión, ¿vale? Heurístico de anclaje y ajuste. El heurístico de anclaje se refiere a nuestra tendencia a reducir la ambigüedad al tomar como punto de partida, al tomar como referencia un punto de partida o ancla, ¿vale? Por eso se llama de anclaje o ajuste, porque lo tomamos como ancla al que ajustarnos en la búsqueda de la solución final. Por ejemplo, los profesores universitarios pueden utilizar el número de estudiantes matriculados en una asignatura el curso pasado como ancla para estimar cuántos se matricularán el próximo curso, ¿no? Utilizan eso como ancla para saber cuánto se puede matricular en el próximo curso.
Este heurístico es relevante para los científicos sociales, especialmente en estudios de opinión, ya que las personas tienden a verse influenciadas por los extremos de una escala de respuesta y tienden a responder en un punto intermedio. Además, el punto medio de la escala puede variar, claro, según el rango de valores que abarque la escala de respuesta, que puede ser de 0 a 20, más bajo si va de 0 a 20, en comparación en una escala que va de 0 a 100, ¿vale? Por ejemplo, hay unos errores en la cognición social. Hasta este punto hemos explorado cómo las personas procesan la información en el ámbito social. Hemos destacado que el sistema cognitivo tiene límites y, por tanto, utiliza diversas estrategias para procesar información sin sobrecargarse. A pesar de su efectividad, el uso de algunas estrategias puede llevar a errores en la forma en que procesamos la información. En esta sección se presentan algunas fuentes potenciales de error en la cognición social. Es importante señalar que el término error no debe considerarse necesariamente como algo negativo, ¿vale? Entonces vemos que la diferencia entre error y sesgo es que el error es una equivocación puntual o circunstancial que se aparta de una regla normativa, y el sesgo, ¿qué es? Es una tendencia sistemática a cometer cierta distorsión. Vale, vamos a ver los errores en la cognición social. Error, equivocación puntual, sesgo, tendencia sistemática. Vale, vemos. Tipo de error, hay un cuadro 2.6, ¿vale? Principales fuentes de error en cognición social. Tipo de error. Pensamiento mágico, considerar que somos responsables del comportamiento de otros, ¿vale? Es un pensamiento mágico porque consideramos que somos responsables del comportamiento de otros. Atribuciones de causalidad carentes de lógica, por ejemplo, el vudú, ¿vale? Pensamos que somos responsables, por ejemplo, hacer vudú a otra persona y pensar que eso le afecta, ¿no? Que somos responsables de eso. Entonces, el participante real debía clavar agujas en un muñeco como si practicara el vudú. La manipulación experimental se centró en el comportamiento del cómplice hacia el participante real. En un grupo, el cómplice actuaba de manera desagradable, mientras que en otro grupo se mostraba amable y simpático. Luego de esta interacción, el participante real comenzaba a clavar agujas en el muñeco, ¿vale? Tenía el muñeco y le empezaba a clavar agujas. Y el cómplice actuaba como si experimentara dolor de cabeza como resultado de las acciones. Era el cómplice y hacía como si le doliera la cabeza como resultado de las acciones del participante. Posteriormente se les preguntaba a los participantes reales en qué medida creían que eran responsables de los síntomas del cómplice. Los resultados mostraron que en la condición en la que el cómplice se comportó de manera maleducada, los participantes reales percibieron más control sobre los síntomas, ¿vale? En comparación con el grupo en el que el cómplice fue amable. Cuando el cómplice fue desagradable, percibieron más control sobre los síntomas. Es decir, cuando el cómplice había sido desagradable, los participantes reales tendían a creer que su pensamiento negativo sobre la otra persona estaba relacionado con el dolor de cabeza que sentía el cómplice, lo que refleja una manifestación de pensamiento mágico total, vamos, pensamiento mágico. Sesgo de impacto. Predicciones que hacemos sobre los sentimientos que tendremos en el futuro. Y eso no lo podemos saber porque no sabemos cómo nos podemos sentir en el futuro, ni la duración que tendrán nuestras emociones, ni nada, porque las emociones son muy cambiantes y hay muchísimas emociones, entonces va cambiando. Ahora puedo estar feliz, ahora puedo estar triste, ahora puedo estar bien, ahora puedo estar mal, o dentro de una semana puedo estar fatal, dentro de un mes no sé cómo voy a estar,
Entonces, eso no lo podemos saber, por tanto, es un sesgo de impacto. Es un sesgo, ¿vale? El pronóstico afectivo se refiere a nuestras predicciones sobre cómo nos sentiremos en el futuro. Gibson y Gilbert argumentan que las personas a menudo son inexactas en prever sus emociones futuras y destacan 4 tipos principales de errores. Errores en la valencia, ¿vale? Cometer errores al prever si nuestras emociones futuras serán positivas o negativas. Claro, no podemos saber si nuestras emociones futuras van a ser positivas o negativas. Errores en emociones específicas. A veces no podemos prever con precisión qué emociones experimentaremos en el futuro. No sabemos si vamos a estar bien, si vamos a estar mal, si vamos a estar tristes, si vamos a estar enfadados. Errores en la intensidad. Tampoco podemos saber la intensidad de esas emociones, ¿no? También podemos equivocarnos al estimar cuán intensas serán nuestras emociones futuras. Podemos pensar que nos va a afectar mucho una cosa, que vamos a estar de determinada manera y luego eso puede ser inexacto, ¿no? Podemos equivocarnos. Errores en la duración. Cometemos errores al estimar cuánto tiempo durarán nuestras futuras emociones. Podemos decir que vamos a estar muchísimo tiempo mal y a lo mejor estamos mal 2 días y al tercero ya estamos bien. Este sesgo se conoce como sesgo de impacto, ¿vale? Porque es un impacto. Yo lo entiendo así para acordarme, digo impacto de las emociones, ¿vale? De los sentimientos. Un estudio ejemplar sobre este sesgo involucró a votantes de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016. Los participantes predijeron cómo se sentirían después del discurso de inauguración de Donald Trump en enero de 2017. O sea, cómo se iban a sentir después del discurso, ¿sabes? Como si lo supieran. Luego vieron el discurso real y compararon sus predicciones con sus emociones reales. Entonces, los resultados mostraron que los participantes anticiparon niveles más altos de emociones negativas, ¿vale? Pensaban que iban a tener niveles más altos de emociones negativas de las que realmente sintieron después del discurso, lo que ilustra cómo las personas a menudo sobreestiman sus futuras reacciones emocionales. Piensan que van a estar peor de lo que realmente le afecta a eso. Sesgo de proyección, ¿vale? Pues se refiere a la tendencia de las personas a utilizar sus experiencias y conocimientos actuales para predecir cómo será el futuro. Un ejemplo sería la película de Regreso al Futuro 2, en la que se ve cómo será el futuro, ¿no? En la que sitúa la trama en el año 2015, pero se muestran tecnologías obsoletas como máquinas de fax y cabinas telefónicas. Los creadores de la película basaron sus proyecciones futuras en su comprensión de la tecnología presente en 1989, lo que llevó a predicciones inexactas sobre cómo sería el futuro. Este sesgo destaca cómo nuestras perspectivas sobre el futuro a menudo se ven influenciadas por nuestras experiencias y conocimientos actuales, ¿vale? Entonces, claro, es imaginarme cómo será el futuro en función de la información que yo tengo del presente. El sesgo de falacia del jugador y de la mano caliente. Tenemos que saber que son diferentes porque nos confundimos y muchas veces parece que es la misma. Es un poco lío. La falacia del jugador es creer erróneamente que los sucesos pasados afectan a los futuros, pero en lo relativo a actividades aleatorias, como los juegos de azar, ¿vale? Y luego la falacia de la mano caliente es, por ejemplo, estar en racha. Esto que dicen los jugadores de baloncesto de estar en racha, pues es esa tendencia a creer que están en esa disposición de seguir en esa racha, ¿no? Piensan que ya tienen mejor disposición a seguir así, con esa suerte, que los demás, ¿vale?
tendencia de los jugadores que han anotado una serie de tiros a creer que están en mejor disposición para el acierto que los demás. Pero claro, se pueden equivocar. Ilusión de control. Éxito mucho mayor de lo que garantiza la probabilidad objetiva. Es una ilusión de control, ¿vale? Vale. La ilusión de control se refiere a la tendencia errónea que tenemos de que tenemos un mayor control o habilidad para influir en un resultado futuro en situaciones aleatorias de lo que realmente es objetivamente posible. Langer, ¿vale? Por ejemplo, en la lotería elegida se ve esto, ¿no? Esa ilusión de control que tenemos de decir, no, es que como yo he elegido la lotería, pues incluso tiene más valor y la vendo más cara, ¿no? Porque digo, tiene más valor. Es que la he elegido yo y es que esto vale más. Porque sí, porque tenemos esa ilusión de control. Y ya está. Sesgo de confirmación, tendencia a favorecer, buscar interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias y rechazar posibles explicaciones alternativas que no concuerden con nuestra visión, ¿no? Tendencia a buscar, favorecer, interpretar y recordar eso que confirma nuestras creencias y rechazamos las que no. Algoritmos de YouTube y fake news, por ejemplo. Los algoritmos de YouTube nos van mostrando cosas que vamos buscando, ¿no? Por ejemplo, si buscamos meditación, nos va saliendo meditación ya siempre. Si buscamos cosas de psicología, nos van saliendo cosas de psicología. Si buscamos en algún sitio, pues ropa, nos va saliendo ya ropa que ya van sabiendo lo que nos gusta, ¿no? Y eso. Nos muestran las cosas que nos confirman lo que queremos. Optimismo no realista, ¿vale? Muchas veces somos demasiado optimistas, ¿no? Tendencia de los individuos a pensar que tienen más probabilidad que los otros de que les sucedan cosas positivas y menos posibilidades de eventos negativos, ¿vale? O sea, fijaros, es un optimismo no realista, obviamente. Esto no puede ser realista. Y es la tendencia, esa tendencia a pensar, ¿vale? A creer que tienen más probabilidades de experimentar eventos positivos en el futuro y menos de experimentar eventos negativos, a pesar de que estas creencias no estén respaldadas por las probabilidades reales. Este sesgo cognitivo fue estudiado por Weinstein, ¿vale? En resumen, el optimismo no realista es una tendencia a ser excesivamente optimista sobre el futuro, claro, lo que puede llevar a subestimar los riesgos y tomar decisiones basadas en creencias poco realistas en lugar de probabilidades objetivas. El pensamiento contrafáctico, ¿qué era esto? Que lo hemos visto antes, ¿vale? Habilidad para deshacer escenarios, habilidad para deshacer escenas de nuestro pasado y es la capacidad de generar escenarios alternativos a los que realmente han sucedido, ¿vale? Eso es el pensamiento contrafáctico. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera hecho lo otro? ¿Y si hubiera hecho la carrera de antropología en vez de la de psicología? Pero ya no lo podemos saber. Así que... Vale, ahora me queda el sesgo retrospectivo y la de planificación. El sesgo retrospectivo, vamos a ver qué era. Se refiere a la tendencia de las personas a creer que sabían algo todo el tiempo, ¿no? Que sabían algo desde el principio, antes incluso de que el evento se produjese. Sí. Tendencia a creer que sabíamos algo desde el principio, antes de que el evento se produjese. Esto ya lo sabía yo. Bueno, sí. Seguro que lo sabía. Vale, entonces el sesgo retrospectivo
se estudió por primera vez en 1972, antes de que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, visitara China y la Unión Soviética. En el experimento, los participantes tenían que asignar probabilidades a posibles resultados de las iniciativas diplomáticas de Nixon, como si el líder chino, Mao Zedong, recibiría a Nixon o si China obtendría reconocimiento diplomático de los Estados Unidos. Entonces las personas tenían que asignar estas probabilidades a los posibles resultados. Después de que Nixon regresara de sus viajes diplomáticos, ¿vale?, se les pidió a los participantes que recordaran las probabilidades que originalmente habían asignado. Los investigadores observaron que cuando un evento había ocurrido realmente, los participantes tendían a exagerar, ¿vale?, tendencia a exagerar la probabilidad que le habían asignado originalmente. Por ejemplo, sobreestimaron la probabilidad que habían asignado previamente a que Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaran un acuerdo para lanzar un programa espacial conjunto, aunque en ese momento era un hecho difícil de predecir debido a la Guerra Fría. Una vez que ocurrió, los participantes creían que habían anticipado ese resultado desde el principio, ¿no? Eso ya lo sabía yo. Falacias de la planificación. Es la tendencia a infraestimar el tiempo que nos va a llevar la realización de una determinada tarea. Adoptamos una perspectiva interna, ¿vale?, sin tener en cuenta, dejando de tener en cuenta otras variables. Relación entre el afecto y la cognición, ¿vale? Hay una relación entre el afecto y la cognición y entre la cognición y el afecto. Es bidireccional, por tanto, ¿vale? Por lo general, cuando estamos de buen humor y tenemos un estado de ánimo positivo, percibimos a las personas de modo más favorable e interpretamos los eventos de manera positiva. Pues claro, cuando estamos de buen humor vemos todo de una manera maravillosa, ¿no? Y percibimos, por tanto, a las personas de manera más favorable. Por el contrario, si estamos enfadados, ese estado de ánimo nos lleva a ver las cosas de manera menos favorable, menos buena. La manera en que nos sentimos moldea y contribuye a conformar cómo pensamos, ¿no? Nos vamos a centrar en estudiar la interacción entre el afecto, estado de ánimo actual, y la cognición, la forma en la que procesamos la información social. Interacción implica interrelación de doble sentido, ¿vale? Lo que hemos dicho. Relación entre el afecto y la cognición, ¿vale? La influencia del afecto sobre la cognición. La influencia del estado emocional en la forma en que procesamos la información y cómo recordamos eventos pasados. Cuando estamos de buen humor, tendemos a hacer juicios más positivos sobre nosotros mismos y los demás, mientras que al contrario, pues nuestros juicios tienden a ser más negativos. Esto se debe a dos mecanismos: el efecto de la memoria dependiente del estado de ánimo, que implica que recordemos mejor la información que se almacena en un estado emocional similar, y el efecto de congruencia con el estado de ánimo. Estamos en estado de ánimo negativo, suelen ser los juicios más negativos, ¿vale? Entonces vemos todo de manera más negativa. Esto se debe a dos mecanismos: el dependiente del estado de ánimo, ¿vale?, que implica que recordemos mejor la información que se almacena en un estado emocional similar, y el efecto de congruencia con el estado de ánimo, que nos lleva a recordar información que coincide con nuestro estado de ánimo actual, ¿vale? Por ejemplo, si en un cumpleaños tuvimos una experiencia de enfado en ese cumpleaños, pues en futuros cumpleaños eso nos afectará a recordar ese enfado que tuvimos. También otros efectos de las emociones en la cognición, como la influencia del estado emocional en la creatividad. Se ha visto que en estados de ánimo positivo, ¿vale?, si estamos más positivos, tenemos más ideas, ¿vale?, y eso nos lleva a tener más creatividad. Por tanto, también tenemos mayor uso de heurísticos, ¿vale?, más sesgo, cometemos más errores, las atribuciones que hacemos sobre la conducta de los demás y sobre nosotros mismos, y cómo las emociones pueden influir
en la forma en que procesamos y recordamos la información. Esas emociones pueden influir, incluso cuando se nos pide que las ignoremos, ¿vale? Lo que puede tener un impacto en decisiones importantes, como los veredictos en un jurado, en un juicio, ¿vale? Son la contaminación mental, que esto les pasa a los jurados en un juicio, que están contaminados mentalmente y ya les cuesta mucho porque tienen esa contaminación mental, les cuesta mucho no tenerlo, ¿no? En resumen, nuestro estado emocional tiene un impacto significativo en cómo pensamos y procesamos la información. Vemos el cuadro de la figura 2.4, ¿vale? Que es la información aprendida cuando se estaba en estado de ánimo positivo. Más fácil de recuperar cuando se está en un estado de ánimo positivo. Información aprendida cuando se estaba en estado de ánimo negativo. Más fácil de recuperar cuando se está en un estado de ánimo negativo. La figura 2.5, ¿vale? El efecto de congruencia con el estado de ánimo. Buen estado de ánimo, percepción y recuerdo de información positiva. Mal estado de ánimo, percepción y recuerdo de información negativa, ¿vale? Buen estado de ánimo, pues percibo y recuerdo la información positiva. Mal estado de ánimo, percibo y recuerdo la información negativa. La influencia de la cognición sobre el afecto, ¿vale? Es ese impacto de los pensamientos, ¿vale? De los pensamientos que tenemos sobre el afecto. Entonces, el impacto de la conexión en el estado de ánimo, de los pensamientos en el estado de ánimo, en contraposición a la influencia del estado de ánimo en la cognición, que se discutió previamente. Se mencionan varios mecanismos mediante los cuales nuestras cogniciones pueden afectar nuestro estado emocional. Inferencias del estado emocional. Se sugiere que a veces es difícil identificar cómo nos sentimos directamente, por lo que inferimos nuestros sentimientos a partir de las situaciones en las que experimentamos reacciones emocionales, ¿vale? Entonces, inferimos nuestros sentimientos a partir de las situaciones en las que experimentamos reacciones. Por ejemplo, si sentimos ansiedad antes de un examen, inferimos que estamos ansiosos y no asustados. Activación de esquemas. Los esquemas persistentes sobre grupos o situaciones pueden influir en nuestros sentimientos hacia esas personas o circunstancias. Los esquemas que tenemos ya persistentes nos influyen en nuestros sentimientos hacia esas personas o grupos o circunstancias. Por ejemplo, si un estereotipo está relacionado con la delincuencia, puede generar miedo, mientras que un estereotipo positivo puede generar simpatía. Regulación de emociones. Pues tenemos que utilizar unas estrategias cognitivas para regular nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Cuando nos sentimos bien, pues muy bien, y cuando nos sentimos regulares, ya estamos pendientes de que algo va mal, ya sabemos que algo va mal y tenemos que tener una regulación de estas emociones, un modo de regular nuestras emociones, ¿no? Y cada uno tenemos una manera de regular las emociones. Por ejemplo, en un día en el que estamos muy mal, pues a lo mejor para sentirte bien te vas a dar un paseo o te vas a hacer algo que te gusta, ¿no? Cada uno tenemos una manera. Se mencionan dos formas: la creencia de que nunca tuvimos la oportunidad, que reduce la angustia. Claro, si por ejemplo suspendes un examen y te dices a ti mismo es que nunca tuve la oportunidad, esto reduce tu angustia emocional al hacer que los resultados negativos parezcan inevitables y caer en la tentación que implica involucrarse en actividades gratificantes pero negativas para reducir los sentimientos negativos. Caer en la tentación es involucrarse en actividades gratificantes, o sea, en alguna actividad que en realidad es negativa, pero tú lo utilizas para reducir esos sentimientos negativos. En un día en el que tú estás muy mal, pues a lo mejor te comes una tableta de chocolate. Pronósticos afectivos inexactos. A menudo hacemos predicciones sobre cómo nos sentiríamos en situaciones que no hemos experimentado. Y estas predicciones pueden ser inexactas. No podemos saber cómo nos vamos a sentir, ¿vale? Entonces son inexactas. Los pronósticos afectivos se basan en un procesamiento diferente de la información en comparación con la experiencia emocional real.
En unos estudios mencionados se encontró que las personas que hacían pronósticos afectivos mostraban mayor sensibilidad a la magnitud de una tragedia en comparación con las que experimentaban directamente la noticia. Esto sugiere que las emociones basadas en experiencias concretas son menos influenciadas por la magnitud de un evento que las predicciones emocionales. En resumen, nuestras condiciones tienen un impacto significativo en nuestro estado emocional y pueden influir en cómo inferimos nuestros sentimientos, en cómo reaccionamos a los estereotipos y en cómo regulamos nuestras emociones. También se destaca que nuestras predicciones emocionales a menudo difieren de nuestras experiencias emocionales reales. A menudo nos equivocamos, ¿vale?, al predecir esas emociones, al decir cómo nos vamos a sentir, ¿no? No podemos saber cómo nos vamos a sentir, decimos que las emociones son muy diversas, muy variadas y nos podemos sentir en un momento de una manera y en otro de otra. No podemos saber cómo vamos a estar, ¿vale? Así que nos equivocamos mucho con esto y ya estaría.